La Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona le ofrece la presente grabación por gentileza de don José Grau y de su esposa doña María Beltrán. Le invitamos a visitar también la página web josegrau.es. Deseamos que Dios le bendiga. Yo no sé lo que a vosotros os sugiere el solo nombre del anticristo. Supongo que si hiciéramos unas preguntas saldrían respuestas distintas. Pero en general, a buen seguro que estamos pensando en una figura fantástica, enigmática, sobre todo una figura del futuro, un peligro que no sabemos si es inminente, si nos acercamos a este futuro. Y ello a remolque de lecturas, de impresiones, hasta de algunas películas que se han hecho últimamente. Es sobre todo en el cine donde se habla de una manera completamente fantástica sobre el anticristo. Pero hemos visto igualmente libros con títulos como El dictador del futuro. ¿Ha nacido ya el anticristo? ¿Cuándo será aceptado el anticristo como Mesías en Israel? ¿Cómo vamos a conocer al anticristo cuando venga? Etcétera, etcétera. Bien, yo, siguiendo el consejo del apóstol San Pablo, desearía no ir más allá de lo que está escrito y ceñirme estrictamente a lo que dice la palabra de Dios. Es posible que este ejercicio traiga sorpresas. Si uno estudia solo de acuerdo con la palabra de Dios, pues tendrá que empezar a corregir algunas ideas equivocadas o impresiones. La palabra misma, el vocablo anticristo en la Biblia, solo se encuentra en las cartas de Juan. En esta sección que se ha leído, la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18 y el 22. También luego aparece en el capítulo 4, en el versículo 3. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. También aparece en otro escrito de Juan, en la segunda carta, en el versículo 7. Pero, aunque solamente en estos escritos de Juan aparezca la palabra misma, sin embargo, el concepto, la figura del anticristo surge y aparece en otras partes de la Sagrada Escritura. El apóstol San Pablo, por ejemplo, en su segunda carta a los tesalonicenses. Él nos habla de un personaje, el hombre de pecado, que pone en acción todo el misterio de iniquidad en el mundo. Y la mayoría de comentaristas están de acuerdo en que hay que identificar el hombre de pecado de segunda Tesalonicenses con el anticristo de Juan. También con una de las bestias que aparece en Apocalipsis. Y habría que ver si cuando Jesús se refiere en los Evangelios, Mateo 7 o 24, a los falsos cristos, no se está también refiriendo de alguna manera al anticristo. Pero en fin, esta es una cuestión que acaso vamos a considerar otro día, porque hoy no vamos a tener tiempo. Es decir, que asimismo, juntamente con el apóstol Juan, en sus cartas, Apocalipsis, segunda Tesalonicenses, existe el texto del libro de Daniel 7, en donde aparecen los 4 grandes animales que simbolizan los 4 grandes imperios que van a sucederse hasta el fin del mundo. Y allí se habla de un cuerno que es el cuerno pequeño, que también la mayoría de comentaristas identifican con el anticristo. Yo creo que hoy solamente vamos a tener tiempo para estudiar los textos que se han leído de la primera carta de Juan, en el capítulo 2. Y vamos a ver, en primer lugar, lo que es obvio en la enseñanza de Juan, lo que hemos de considerar enseñanza fundamental en el apóstol Juan. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene esta figura, igual que Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, les habla del que viene. Pero sin embargo, fijaos bien, y ahora vamos a considerar las enseñanzas obvias
lo que dice el texto es, en primer lugar, que aunque se espera un anticristo final, sin embargo, al hablar del anticristo, seremos muy ciegos o muy despistados si solamente fijamos la atención en un anticristo final, porque justamente el énfasis de Juan, como luego en Pablo, es que el peligro ya es inminente, el peligro ya está entre nosotros, no es solo del futuro. Juan está escribiendo a finales del primer siglo, y él dice, ya es el último tiempo, y ahora han surgido muchos anticristos, ahora, a finales del primer siglo. Vemos pues que hay muchos anticristos. También en 2 Juan 7, muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Así pues, la primera afirmación que tenemos que hacer, la primera enseñanza es que hay muchos anticristos a lo largo de la historia, hasta que venga el último, el gran anticristo al final, en la última hora de la humanidad. En segundo lugar, vemos que los anticristos son una amenaza permanente y constante para la Iglesia, no solo una amenaza futura. Muchos anticristos eran contemporáneos de Juan en el primer siglo, ahora han surgido. Os he escrito, dice en el versículo 26, sobre los que os engañan, los que os están engañando. Versículo 26. Estos anticristos intentaban engañar a la primitiva Iglesia. Así constituyen una amenaza constante a lo largo del peregrinaje que como pueblo de Dios estamos haciendo. En 1 Juan 4:3 leemos que este espíritu del anticristo, si no el anticristo final mismo, el espíritu del anticristo ya está en el mundo, ya está. En tercer lugar, una tercera enseñanza, que es obvia también de este pasaje, es que los anticristos surgen de la cristiandad, de dentro mismo de la cristiandad, de lo que se llaman iglesias, de lo que se llaman cristianos. No salieron del paganismo, de los griegos, de los filósofos, de las religiones orientales, que también estaban tan de moda en Roma en el primer y segundo siglo. Salieron de las mismas filas de la iglesia apostólica, fijaos bien, de la iglesia en la cual habían los apóstoles. Y a pesar de la presencia de los apóstoles, de allí surgieron los anticristos. En cuarto lugar, el objetivo de los anticristos, al parecer, es empequeñecer la figura y la obra de Cristo y hacer nula la eficacia de su salvación entre los humanos. O bien niegan la perfecta vinculación del Hijo al Padre, es decir, su divinidad, o bien niegan su perfecta humanidad, su venida en carne, restando así toda la eficacia a la obra de la cruz. ¿Quién es el mentiroso? Dice en ese texto que se ha leído, 1 Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Es imposible permanecer en el Padre sin permanecer en el Hijo. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Pero es que no solamente dice que no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. Es decir, poner en duda la verdad acerca de Jesucristo. En quinto lugar, el discernimiento de los anticristos nos ayudará a comprender la naturaleza del tiempo en que vivimos y nos dará la perspectiva escatológica correcta. Dice en el versículo 18: hijitos, ya es el último tiempo. Repito, Juan escribía a finales del primer siglo. Hace casi 20 siglos que fue escrito esto. Hace casi 20 siglos, Juan decía que él vivía en el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene.
Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto, por el discernimiento que tenemos de esto, podemos aprender a conocer qué es el último tiempo. ¿Cuál es la naturaleza del tiempo actual? Es decir, del tiempo que va desde la primera a la segunda venida de Cristo. A lo largo de todo el Nuevo Testamento, los apóstoles son testigos de que en Cristo han empezado a cumplirse las promesas que fueron dichas en el pasado. Toda la esperanza de Israel ha empezado a cumplirse. El reino de Dios ha llegado con Cristo y han empezado a hacerse realidad las promesas del Antiguo Testamento. Pero esperan en su culminación última la segunda venida. Y en ese tiempo que va desde la primera a la segunda venida, la perspectiva de los apóstoles siempre es designar ese periodo como el último tiempo. Hay una diferencia, esto sí, entre la hora final, los acontecimientos que tienen que ver con la hora final, el último instante de la historia de la humanidad, pero no nos equivoquemos, no confundamos con el último tiempo. Y de aquí vienen muchos errores. A veces, podemos equivocarnos si tomando la expresión último tiempo pensamos que se refiere a la inminencia de la segunda venida de Cristo. Por supuesto, Cristo puede volver en cualquier momento. Es inminente su segunda venida. Lo fue ya en el primer siglo. Lo va a ser hasta el día que Él venga. Pero insisto en que para el Nuevo Testamento la expresión nuevo, el último tiempo, comprende de la primera a la segunda venida. Voy a leeros unos textos de manera rápida. Aquí en 1 Juan 2:18, el último tiempo. Pedro 1:20, los postreros tiempos. Hebreos 1:1, en estos postreros días. En Efesios 1:10, el cumplimiento de los tiempos. Hebreos 9:26, ahora en la consumación de los siglos. 1 Corintios 10:11, a nosotros, a los cristianos, a quienes han alcanzado los fines, los propósitos, los objetivos de los siglos. ¿Por qué esta designación? Pues porque ese tiempo que vivimos nosotros, entre la primera y la segunda venida de Cristo, es el hoy en el cual Dios invita a la salvación, pero Dios ya no va a añadir nada a su palabra. Él lo ha revelado todo, ni va a hacer nada más para salvarnos, porque la obra de la redención es completa. Cristo en la cruz exclamó, consumado es, y se acabó. Ahora esperamos solamente la manifestación plena del reino de Dios cuando venga el Rey en su venida. Pero vivimos la última etapa de la historia, la etapa en la cual Dios ya nos ha asegurado que nos ama, que quiere salvarnos, que nos salva, que crea su pueblo, el pueblo nuevo, la humanidad nueva, que estará con Él por los siglos de los siglos, en los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero vivimos en la última etapa de la historia de la humanidad, y ese es el último tiempo. Ahora, dice aquí Juan, si no me equivoco yo al leerlo, si leo bien, que cuando discernimos la presencia y la realidad de los anticristos, conocemos también la naturaleza de nuestro tiempo, de este tiempo en que vivimos. Es decir, un tiempo de lucha. Este era el mensaje de Juan en Apocalipsis. La Iglesia vivimos tiempo de lucha. Es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ciertamente el diablo es un enemigo que Dios ya ha derrotado por anticipado. Pero sin embargo se mueve, colea, hay maldad en la tierra y hay anticristos, y la obra del anticristo también hace todo lo que puede para impedir la extensión del Evangelio. Así pues, voy a resumir este primer punto en cuanto a las conclusiones que se sacan del texto que tenemos ante nosotros. 1 Juan 2 nos ha enseñado por lo menos 5 cosas. Hemos comprobado que hay más de un anticristo, se habla de anticristos en plural. También hemos visto que constituyen una amenaza permanente, actual, no solo futura, para la Iglesia, ya están en el mundo. En tercer lugar, hemos visto que surgen de la Iglesia, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Jesús dice en su sermón profético, Mateo 24, que cuando salgan los falsos cristos harán prodigios, de tal modo que arrastrarían y engañarían, si fuera posible,
incluso a los elegidos. En cuarto lugar, el objetivo de los anticristos es empequeñecer a Cristo. En quinto lugar, el discernimiento de la doctrina bíblica del anticristo nos ayuda a comprender la naturaleza del tiempo en que vivimos y nos dan la perspectiva escatológica correcta. Vivimos en el último tiempo precisamente porque ya no esperamos nada más que la eternidad, porque si no diría que es el penúltimo, pero aquí es el último tiempo, y después de ese tiempo viene Cristo, el juicio y el estado eterno. Pero en fin, sobre este punto no podemos extendernos porque ya se merecería el solo pues toda una serie de charlas. Lo que sí vamos a hacer esta tarde en segundo lugar es ver ahora con más extensión el cuarto aspecto que hemos visto, que es el que se refiere a la naturaleza del engaño, el propósito que tiene el anticristo, los propósitos de los anticristos. Vamos a centrarnos más en este punto. ¿Quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. ¿En qué sentido podía haber gente que, estando en la iglesia o saliendo de ella, se dedicaban a negar a Cristo? Bueno, yo creo que es imposible comprender o entender que la negación hubiera sido abierta, porque entonces no hubieran podido estar nunca en la iglesia. No se trata simplemente de que negasen que Jesús fuese el Mesías de la esperanza del Antiguo Testamento. Es evidente, si vosotros leéis con atención estos versículos, los versículos 22 y el 23, el énfasis que coloca Juan en el Hijo. Jesús como el Hijo. El que niega al Hijo no tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Esto es así porque, como nos enseñan bien los Evangelios, había judíos que podían aceptar que Jesús fuese el Mesías. Eso lo podían aceptar. Y bueno, la prueba está en que hubo una gran cantidad de Mesías falsos que recibieron pues sus seguidores por centenares o por miles. Ahora, lo que a los judíos les resultaba más difícil de aceptar era que Jesús no solo fuese el Mesías, sino que fuese el Hijo de Dios, y que como Hijo de Dios fuese el Mesías. Esto era lo que les era realmente un escándalo, un tropezadero. Que el Mesías se presentara como el Hijo de Dios, como el Verbo eterno de Dios. Entonces, lo que hacían estos engañadores era poner obstáculos, dificultades y minar la comprensión de esta verdad. Aquí, por ejemplo, el énfasis es en la negación de la humanidad de Cristo. Hoy día quizá no tenemos el problema. Hoy día más bien hay sectas que niegan la divinidad de Cristo, no tanto la humanidad. Pero en aquella época sí. Y la negación tiene que ver con la doctrina que Juan explica de manera muy sencilla, pero muy gráfica y muy clara. Cristo ha venido en carne. El que niega que Cristo ha venido en carne, este es el anticristo. ¿Por qué la importancia de afirmar que Cristo ha venido en carne? Bueno, en los primeros siglos aparecieron varias herejías, pero hubo en particular una, el llamado docetismo, que negaba la humanidad del Mesías, y fijaos bien, lo hacía con lenguaje espiritual. Por eso Juan dice en otro lugar, en el capítulo 4, probad los espíritus. No todo lo que aparentemente es espiritual es cristiano. Hay espiritualidades que no son cristianas. El razonar de los docetistas era el siguiente: Jesús, si realmente es Dios, como dicen sus discípulos, si hemos de aceptarlo como el Hijo de Dios, entonces es imposible que se haya hecho hombre, que haya tomado la naturaleza humana.
todo lo que tiene que ver con la materia, el universo, el cuerpo, la humanidad, todo eso es malo, es pecaminoso. Lo único bueno es lo espiritual, lo inmaterial, lo que tiene que ver con el alma. Pero todo un hijo de Dios, hacerse hombre, no, esto es imposible. Esto es casi un insulto a Jesucristo. Jesucristo no puede ser hombre, porque esto significaría entrar en contacto con la escoria, con la basura, con lo que es humano. Esto no puede ser. Entonces a Jesús lo consideraban como un hombre. Jesús, no me refiero al Hijo de Dios ahora, estoy empleando el lenguaje de estos herejes de hace siglos. Jesús ha nacido y ha muerto como cualquier otro hombre, pero el Verbo de Dios estuvo en él, se metió en el hombre Jesús, solamente durante su ministerio, a partir del bautismo, y luego lo abandona al pie de la cruz. Pero el que nace en Belén, el que va hasta el bautismo y el que muere en la cruz, este es un hombre que se llamaba Jesús. El Verbo solo estuvo con él en cierto periodo de su historia, y a una distancia, no confundido o identificado con la humanidad. Bien, podéis ver que esto significa que Jesús ha entrado en contacto con la humanidad, pero no se ha identificado con ella. Ha servido de instrumento al Hijo de Dios, pero no es el Hijo de Dios. Por esto Juan insiste tanto. Hay que confesar al Hijo. De lo contrario estáis equivocados, aunque decís que creéis en Jesús. Hay que reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, y además como aquel que ha venido en carne, porque negar la humanidad de Jesús equivale a negar al Cristo. Equivale a negar que en la cruz se produjo una obra de redención realizada por el Verbo hecho hombre. Entonces vemos que estos errores hacían de Jesús un ser humano cualquiera, que fue investido por un periodo de tiempo, de fuerzas o poderes extraordinarios, pero negaban que el hombre Jesús y el Hijo Eterno fueran y sigan siendo la persona única de Jesucristo, poseedora de dos naturalezas perfectas, sin confusión ni división humana y divina. Negaban la encarnación. Y la teología de estos herejes, como ha dicho un comentarista de estas cartas, no solamente es que es defectuosa, es que es diabólica. Hay errores y errores, pero hay errores que son diabólicos, porque tratar de aparentar, o incluso creérselo sinceramente, de que estamos considerando de manera más espiritual, más reverente, más piadosa a un Jesús que no se ha identificado con la carne, que no es humano 100%, esto es diabólico. Porque si quien murió en la cruz no es un ser humano como tú y como yo, no nos ha salvado ni a ti ni a mí. Solamente ha podido ser nuestro representante si realmente fue tan humano como lo soy yo y como lo eres tú. Pero al mismo tiempo el valor infinito de su obra también está en el hecho de que él era el Hijo de Dios. De lo contrario, su sacrificio sería el de un simple hombre. Bueno, podéis ver pues que para el apóstol Juan, negar cualquier aspecto fundamental de la persona de Cristo, su humanidad, su divinidad, y luego, como espero que podamos hacer el próximo día, otros aspectos de la obra de Cristo, todo esto significa una obra diabólica, porque cierra el camino que conduce a las personas hasta la salvación que es en Cristo. No puede aceptarse ningún sistema que niega que Jesús es el Cristo venido en carne. Es decir, no puede aceptarse ningún sistema que niega o bien la humanidad o la divinidad de Cristo. Contra estos anticristos hemos de afirmar rotundamente, no que el Cristo hubiese venido a la carne de un hombre llamado Jesús, sino que Jesús era el Cristo venido en la carne. En Belén no nace un niño que luego
será el Cristo. En Belén nace el Verbo de Dios. Ya es el Verbo de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese es el que nace en Belén. Por consiguiente, quien niega estas cosas, niega al Padre y niega al Hijo. Ahora, fijaos en este versículo, versículos 22 y el 23. El que niega al Padre, niega al Hijo. El que niega al Hijo, niega al Padre. Hay una identidad. Y podemos ver dos contrastes, porque junto a los que niegan, aparecen delante de ellos, en oposición, los que confiesan. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Hay los que niegan y los que confiesan. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. ¿Por qué? Es decir, tiene a Dios. Porque fijaos bien en la construcción de este versículo. Dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene al Padre. Es decir, que sólo el Hijo puede revelar al Padre. No hay tiempo para entrar en ese texto tan hermoso del Evangelio, el primer Evangelio, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, cuando dice que nadie conoce al Padre sino el Hijo, ni nadie conoce al Hijo sino aquel a quien el Padre quiere revelarlo. Solo el Hijo puede revelar al Padre. Solo el Hijo es el camino hasta el Padre. Solo el Hijo puede reconciliar a los hombres con Dios. Solo el Hijo es el camino, verdad y vida. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene esta vida, como dice el mismo apóstol en este mismo escrito. No podemos pues tener comunión con Dios, tener comunión con el Padre y negar al Hijo, por más que digamos que creemos en Jesús. Hay mucha gente que acepta que Jesús es un personaje histórico. Hay mucha gente, incluso muchas religiones, que quieren tenerlo allí en un panteón entre otros dioses o entre otras figuras de la religiosidad, de la espiritualidad. Pero eso no es creer en Cristo, como aquí enseña el apóstol Juan. Creer en Cristo es considerar que Él es el Hijo de Dios de manera única y que solo en Él hay salvación. Así pues, el que confiesa al Hijo tiene al Padre. El que no confiesa al Hijo, no tiene al Hijo, por supuesto, pero es que tampoco tiene al Padre, tampoco tiene a Dios. De esta confesión depende, pues, nuestra concepción de Dios. Bien, es por ahí, en este punto, donde yo desearía que nos diéramos cuenta de que el tema del anticristo, o los anticristos, no es una cuestión secundaria, sino algo primordial y trascendental. Porque los anticristos trabajan para distorsionar la persona y la obra de Cristo, para dificultar su iluminación y su salvación, si fuera posible, para sembrar la confusión en el mundo. De ahí que es una pena que a veces esos temas sobre el anticristo pues queden relegados a una especie de curiosidad para ver las señales de los tiempos, del futuro, y a ver de dónde surgirá, si será alemán o judío, o si será español, o si será chino, etc. A lo largo de los siglos hay muchos ejemplos, os podría dar muchos ejemplos muy tristes, de hipótesis que se han dado identificando al anticristo pues con este personaje, con otro y con otro y con otro. Este no es el objetivo que tiene la palabra de Dios al hablar del anticristo y de los anticristos. El objetivo que tiene la palabra de Dios, y esto vamos a verlo más ampliamente el próximo día, es despertar nuestra conciencia y ponernos sobre aviso ante todas aquellas fuerzas que son antievangélicas, es decir, que son antievangelio. Y lo que es antievangelio, en primer lugar, es anticristiano. Esto es abrir nuestros ojos para ver lo que en el mundo de hoy se mueve, las corrientes
de pensamiento, de modas y de modos, de estilos de vida, que son anticristianos y que en última instancia son utilizados por estos anticristos, que minan nuestra fe en Jesucristo, que estorban el camino hacia Cristo. La prueba no solo es doctrinal, fijaos bien que es existencial, es vivencial, porque habla de confesar, como ya antes os he explicado. Unos niegan, pero otros confesamos. Entonces, la prueba es vivencial, porque la profesión de fe del cristiano se relaciona fundamentalmente con la persona de Jesucristo. El cristianismo es Cristo y si no es Cristo no es nada. Pero es Cristo de tal manera que lo entendamos bien y sepamos bien quién es Él. ¿Quién dicen los hombres que yo soy? Jesús estuvo 3 años enseñando a un grupo de escogidos, a los 12, para llevarlos al final a aquel examen. ¿Quién dicen los hombres que yo soy? ¿Quién decís que soy? ¿Quién decís vosotros? Y sabéis la confesión. Tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios vivo. Todo el aprendizaje conducía a esto, porque luego los apóstoles van a ser el fundamento de una iglesia que ha de confesar y ha de vivir esto durante todos los siglos hasta que Cristo vuelva. Por consiguiente, todo aquel que se confiesa unitario, que cree que Dios no es Padre, Hijo y Espíritu Santo, cualquier miembro de cualquier secta que niega la divinidad de Jesucristo o la humanidad de Jesucristo, no es cristiano, así de sencillo. Lo decimos con mucho amor, porque Dios nos manda amar a todos los hombres, pero también por amor a los equivocados tenemos que decir y repetir que cualquiera que se dice unitario no es cristiano. Cualquiera que no confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios y Cristo venido en carne, no es cristiano. Esta es la prueba que tenemos que aplicar a todo grupo, a todo culto, incluso a algunas iglesias que se llaman tales, para ser juzgados, para ser vistos bajo el tamiz, bajo la luz de la palabra de Dios. Bien, en tercer lugar, vamos a considerar ahora cómo podemos nosotros vencer al anticristo, cómo salvaguardarnos de los anticristos. Vamos a continuar en nuestro texto, la primera carta de Juan, en el capítulo 2, pero también vamos a leer algo en el capítulo 4, versículos del 1 al 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Los habéis vencido. Qué nota tan alentadora. Juan escribe a unos cristianos que aun a sabiendas de que están bajo el peligro de los anticristos, ellos les han vencido a los anticristos que pugnaban por introducirse entre ellos. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aquí podemos ver siempre en Juan, y en todo el Nuevo Testamento, en toda la Sagrada Escritura, esta armonía entre lo que es el elemento ético y el intelectual, lo que es la convicción que viene a definir la confesión de fe y lo que es también esta vivencia puesta en práctica. Porque esta victoria, de hecho, es una victoria tanto moral como intelectual. Han vencido a los anticristos porque han discernido su engaño, han discernido su error y conocen bien quién es Cristo. Por eso dice, probad los espíritus. Bien, la causa de la victoria, aquí el apóstol nos dice que radica en 2 elementos. Son 2 las causas de la victoria de los cristianos a los cuales escribía Juan. En primer lugar, lo que habéis oído desde el principio. Versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y en segundo lugar, versículo 27, la unción que vosotros recibisteis de Él
permanece en vosotros. Esta unción que en el versículo 20 se dice, tenéis la unción del Santo, del Espíritu Santo, y conocéis todas las cosas. Bien, simplificando, ¿qué son estas dos realidades? La palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Lo que habéis oído desde el principio es la enseñanza apostólica. Acordaos de cómo empieza esta carta. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada. La hemos visto y testificamos, están hablando los apóstoles, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión, entonces, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Los apóstoles son los testigos inspirados, comisionados por Jesucristo mismo, a los cuales los cristianos habían oído. Y por esto Juan les dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, que esto permanezca. Ahora, fijaos bien que la primera arma que se nos da no es un arma sentimental. Y cuidado, no digo nada contra los sentimientos. Creo que el ser humano tiene que cultivar sus sentimientos. Pero no es cuestión de sentimentalismos, ni de arrebatos místicos. Subraya la doctrina, lo que habéis oído desde el principio. Eso tiene que permanecer si la Iglesia tiene que permanecer. Porque solo somos Iglesia en la medida en que somos Iglesia de Cristo. Entonces, estar en comunión del Hijo y del Padre depende de nuestra comunión con la verdad revelada. Si tenéis comunión con nosotros, dice, lo acabamos de leer, entonces tenéis también comunión con el Padre y con el Hijo. Es la doctrina apostólica contenida en el Nuevo Testamento, la Biblia, la palabra de Dios. Esto es lo que habéis oído desde el principio. El mensaje original de cada uno y de todos los apóstoles. El mensaje que se encuentra solo en el Nuevo Testamento. Dice un comentarista inglés, John Stott, dice, los cristianos deberíamos ser siempre conservadores en este punto, en la teología. Es decir, conservar lo que hemos oído desde el principio. Conservar lo que hemos oído desde el principio. Para poder permanecer en el Hijo y en el Padre. Esa comezón por lo nuevo, que es típica de nuestra época, aunque también lo era del primer siglo. Acordaos que en Atenas el apóstol se encontró con gente que lo único que le interesaba no era escuchar la verdad, sino cualquier novedad. Ahora, eso delata insatisfacción. Es una expresión del pasotismo de nuestra época. Buscar siempre cosas nuevas. Cuando lo que verdaderamente Dios nos ha dado todavía no lo hemos acabado de entender. Y en este sentido siempre debe ser nuevo, y siempre lo es. Pero la verdad del Evangelio se funda en ciertos hechos históricos que culminan en la vida y la obra de Jesucristo, y este es el fundamento de nuestra fe. Esto es lo que hemos oído desde el principio y a esto debemos agarrarnos. Pues bien, porque es el fundamento y porque es aquello a lo cual tenemos que agarrarnos, los anticristos han luchado durante 20 siglos para destruir el fundamento. Y nosotros tenemos que tener ojos para ver dónde está hoy el espíritu del anticristo, en dónde se ataca a la Iglesia, en dónde se ataca a Cristo, en dónde se ataca el concepto de la vida, del mundo, de la ética, de la moral, de la esperanza del cristianismo. Porque aquí está el espíritu del anticristo. Si permanecemos en lo que hemos oído desde el principio, permaneceremos en Dios, y según dice el versículo 23, todavía más, no solamente es que permaneceremos en Dios, sino que tendremos a Dios. Tener a Dios equivale a permanecer en Dios. Bien, pero en segundo lugar dice la unción del Santo, el Espíritu Santo. La unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Después de señalar la protección, que significa la enseñanza apostólica, para nosotros el Nuevo Testamento, ahora Juan indica la segunda cosa que nos guarda, la unción del Santo, el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo que Jesús ha prometido dar a sus discípulos para siempre. Juan 14:16. Y no tenéis necesidad de que nadie os engañe. No hay necesidad de que nadie nos engañe. Porque tenemos la unción del Santo. Y Él os enseña todas las cosas. Y esta unción es verdadera. Y no es mentira, según ella os ha enseñado. Ahora, hijitos míos, permaneced en Él. Bien, alguien quizá pueda aquí sacar una conclusión equivocada. A veces se ha sacado, pensando que, bueno, como que yo tengo la unción del Santo, pues yo no necesito ya que nadie me enseñe nada. Pero eso sería no entender las palabras de Juan y sacarlas de su contexto, al menos por 3 razones. Ya digo, es fácil exagerar esta declaración de Juan, aislándola del resto de la Biblia. Acordaos que en Jeremías 31, 34, también cuando el profeta de Israel ve la época del Mesías, cuando dice que entonces el Señor nos va a dar un corazón nuevo, dice, y entonces ya no tendréis necesidad de que nadie os enseñe. También lo dice allí el profeta, y hay que leerlo en su contexto. Bien, hemos de considerar 3 cosas. En primer lugar, lo que acaba de decir el mismo Juan sobre la importancia de permanecer en la verdad apostólica. Si realmente con la unción del Espíritu Santo uno pudiera ir por libre, hacer su vida de cristiano por libre, entonces, ¿a qué tanto énfasis en que se agarre y permanezca en aquello que han oído desde el principio, es decir, en la enseñanza apostólica? Segundo lugar, y esto creo que es el kit de la cuestión, el centro, lo que explica el sentido de las palabras, hemos de pensar que Juan se está dirigiendo a cristianos que están enfrentados a maestros humanos que intentan darles sus ideas humanas, no reveladas, imponérselas, sin inspiración de lo alto, los profetas falsos, los falsos cristos. Y claro, entonces ellos pueden ver que la unción del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que inspiró a los apóstoles, es el que está guiando a su pueblo, el que los guía a ellos, el que nos guía a nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a prestar atención? No tenemos necesidad de que venga una persona que conoce menos la Biblia que la Iglesia de Cristo para que venga a enseñarnos. Ese es el argumento del apóstol Juan. Ahora, esto no significa que los discípulos no aprendan unos de los otros y que todos tenemos que aprender siempre unos de otros. Y en tercer lugar, creo que esto es de peso, todo el Nuevo Testamento nos habla de los ministerios de enseñanza, de predicación, ministerios de muchos órdenes, de muchas clases, que significan dones de Dios a la Iglesia para su edificación. Ahora, lo que sí significa es que aquella experiencia de salvación, aquella experiencia que yo he tenido con Cristo, salvándome, y la experiencia de comunión que yo tengo con Él, y los oídos que Él me ha abierto para escuchar su palabra, y para entenderla, y para que Él vaya reformándome, esto es vivo, y esto no me lo discute nadie. Esta es la unción del Santo, lo que Él ha sellado. Y a partir de aquí, pues aprendemos unos de los otros en la comunión de los santos, porque nadie es salvo individualmente, sino en la comunión de su pueblo. Pero tenemos estas 2 armas, la palabra y el Espíritu. Y bueno, tenemos que hablar de la competencia del Espíritu Santo para enseñarnos. Creo que esto huelga. El Espíritu Santo es competente para guiarnos a toda verdad por medio de su palabra. Él es el Espíritu de verdad, es el Espíritu que es fiel, es verdadero, y Él va a guardarnos en su verdad eternamente. Así pues, la palabra y el Espíritu, que vienen a ser las 2 garantías de la fe cristiana, las 2 garantías de la Iglesia de Cristo. La palabra apostólica es la garantía objetiva y el Espíritu Santo es la garantía subjetiva. Y una equilibra a la otra. Ambas realidades deben ser recibidas y atesoradas de manera personal e interiormente. Este es el equilibrio al cual Dios nos llama.
Hay algunos errores que se han dado y todavía se siguen dando hoy, que significan un desequilibrio. Algunos dicen que honran la palabra y menosprecian el Espíritu. Pero ¿cómo se puede honrar el producto y consecuencia de aquello que se menosprecia? La palabra es fruto del Espíritu. Otros dicen honrar al Espíritu, pero menosprecian la palabra. Dicen que no necesitan el Espíritu, que no necesitan esta palabra. Bien, todo eso es tan absurdo como pretender tener al Padre sin tener al Hijo. Es igual de absurdo. Y así como no se puede tener comunión con Dios, con el Padre, sin tener al Hijo, no se puede hacer exhibición ni de Espíritu Santo ni de espiritualidad si no hay respeto profundo por la palabra de Dios. Y respeto profundo significa obediencia a la palabra de Dios. No se puede hacer ostentación de honrar al Espíritu Santo menospreciando la palabra. Porque la espada del Espíritu es la palabra de Dios. 6:17. Así pues, la única defensa que tenemos ante los anticristos es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y es con la palabra de Dios que tenemos que enfrentarnos al error, que tenemos que enfrentarnos a la inmoralidad, que tenemos que enfrentarnos a todo lo que es impiedad y oposición a Cristo y a su reino. En el próximo día, con la ayuda del Señor, vamos a estudiar el pasaje de San Pablo en 2 Tesalonicenses. Hablaremos quizá algo más de lo que se supone que será el anticristo final, pero quiero que nos demos cuenta de una cosa, que tanto aquí Juan como los otros apóstoles, su énfasis es, sí, estamos esperando un anticristo, pero la preocupación de los apóstoles es pastoral. Es una preocupación de decir, pero cuidado porque el espíritu del anticristo final ya está en muchos anticristos. El misterio de iniquidad está activo en el mundo. Se halla activo en el mundo. No nos hagamos ilusiones. Por esto el énfasis del apóstol, probad los espíritus. De ahí que si viene alguien a nosotros con doctrinas extrañas, creo que tenemos que hacernos los siguientes interrogantes, planteárnoslos y planteárselos. ¿Es correcta su doctrina de Dios, su doctrina sobre el Padre, sobre el Hijo, sobre el Espíritu Santo? ¿Es Jesucristo para estas personas el Hijo de Dios, Salvador y Redentor, Señor, Salvador y Redentor? ¿Es correcta su doctrina de la salvación? ¿En quién hemos de confiar para ser salvos? ¿En Cristo únicamente y suficientemente? ¿O en alguien más, o en algo más? ¿Se basa en la palabra de Dios, en las Escrituras inspiradas por el Espíritu Santo? ¿O se sirve también de otras autoridades? ¿Es consecuente su conducta con su doctrina? Dice el Señor en su sermón profético, por sus frutos los conoceréis. Si no tenéis más argumentos ni más medios de ver las cosas, entonces mirad los frutos. Y al contemplar el fruto, una de las cosas que rápidamente observamos, y es el planteamiento que también tenemos que hacernos, es: ¿busca la gloria de Dios o busca la propia vanagloria? Creo que esto es un detalle muy importante. A mí me llama la atención que los dos grandes apóstoles, Pedro, Pablo, cuando escriben lo que se ha dado en llamar sus testamentos, la segunda de Pedro, segunda carta de Pedro y la segunda a Timoteo, ellos eran conscientes de que estaban escribiendo su voluntad última. Y entonces ponen un gran énfasis en contra de los maestros falsos. Es el equivalente de los anticristos. Si vosotros leéis, por ejemplo, la segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 22. Dice: estos falsos maestros introducen herejías de perdición, niegan al Señor, atraen sobre sí destrucción, arrastran a otros en disoluciones. El camino de la verdad es blasfemado. No sirven al pueblo de Dios, se sirven del pueblo de Dios. Son maestros en palabras, pero son fingidos. Promueven la anarquía, son hedonistas, fuentes sin aguas, estériles, y pecan contra el Espíritu Santo, llegando a la apostasía última. Por esto, en el testamento de San Pablo, en 2 Timoteo 4, 1, 5,
El consejo del gran apóstol es: predica la palabra. Esto es lo que es importante. Enseña esta palabra. Vive esta palabra. Esto es lo que es más importante. Es lo único que puede contrarrestar el error, la superficialidad, las mentiras, los engaños. Hay que discernir los espíritus para que no nos veamos a veces envueltos en las corrientes del anticristo. Que Dios nos ayude, pues, a que sea así y que Él nos dé no solamente curiosidad por la doctrina del anticristo, sino curiosidad por toda la doctrina bíblica y por todo lo que tiene de advertencia en contra del error y del pecado. Que así sea.